Buenos días, mi nombre es Hilary Zamora, mis compañeras son Loren Jordán Mosquera, Gisela Flores, Sofía Garzón y Liceín Bacuán y Alexandra Betancourt. Somos estudiantes de la materia Filosofía del Derecho y en esta ocasión discutiremos la paradoja de la tolerancia descrita por el filósofo austriaco Karl Popper de 1945. Esta declara que si una sociedad es limitantemente tolerante, su capacidad de ser tolerante finalmente será reducida o destruida por los intolerantes. Para esta ocasión contaremos con 4 cuestionamientos que deberán ser respondidos por cada uno de los presentes. En principio responderemos ¿qué es la tolerancia? Loren Jordán. Bueno, para empezar, yo considero que la tolerancia es la capacidad que te permite vivir en sociedad y comprender que cada persona observa el mundo desde su propia perspectiva o a través de la sociedad en la que esa persona se desenvuelve. Es por ello que para algunos es normal lo que para otros es incomprensible. Sin embargo, esto no implica que necesariamente yo deba estar de acuerdo o aceptar ciertas conductas intolerantes simplemente porque esté en desacuerdo con lo mismo. Sofía Garzón. Bueno, entendiendo que la tolerancia se va desarrollando desde los hogares y que las personas, o sea, desde las vemos. Es decir, que esta palabra tiene diferentes múltiples significados que poseen en un común un mismo aspecto, el de admitir y aprender a admitir las diferencias. Esto es lo contrario a las reacciones extremas, violentas o intolerantes, derivando una importancia en la sociedad, dado que la posibilidad de Liceín Bacuán. Para mí, la tolerancia es como el respeto por los pensamientos y las acciones de terceros cuando resultan opuestos o distintos a los propios. La tolerancia tiene una relación incuestionable con los derechos humanos, ya que nos presenta como virtud moral, porque la tolerancia se acepta en las diferentes culturas de opinión, en las creencias, las formas de ver la vida distinto, porque en cuestiones morales, éticas y culturales no se puede ser una verdad única o definitiva. Así, la tolerancia es la aceptación consciente positiva de diferentes enfoques, ¿no? Del mismo modo, la tolerancia puede ser entendida desde un punto de vista negativo y de un punto positivo. Negativo, porque si atendemos el significado del verbo tolerar, esto uno lo relaciona a una palabra negativa como aguantar, soportar, resistir, sufrir, bueno, etcétera. El acto de tolerancia presupone primeramente la existencia de razones para no admitir una acción, una ideología o una creencia. Sin embargo, tras ponderar con otro tipo de razones, estas se sobreponen a las primeras de manera que se convierten en un motivo válido para cambiar de actitud y, en definitiva, permitir tolerar dicha acción o ideología. Y positivo porque la tolerancia conlleva una actitud caracterizada por el esfuerzo para reconocer las diferencias y comprender al otro, es decir, reconocer su derecho a ser distinto. Alexandra Betancourt. Para mí la tolerancia es un valor universal. Este es como el acto de respetar, aprender a convivir, comprender o aceptar que no existe una persona igual a otra, puesto que cada individuo tiene pensamientos, creencias e ideales propios. Porque pues si comprendemos que nuestras creencias y costumbres no son ni mejor ni peor que las de otras personas, sino simplemente distintas, ahí estaremos respetando a los demás. La tolerancia es la virtud de la democracia. Esta conlleva una actitud caracterizada por el esfuerzo para reconocer las diferencias y comprender a otro. En conclusión, para mí la tolerancia es el deber fundamental para garantizar los derechos humanos. Gisela Flores. Para mí la tolerancia es respetar las opiniones, ideas y actitudes de las demás personas, que aunque muchas veces esas ideas no coincidan con las de nosotros, y hasta uno llega a creer que la otra persona está diciéndolo de manera errada, lo que uno debe tener es esa tolerancia para entender que se puede ser igual o diferente y pues que está bien, que no tenemos que estar impulsando a la gente diciéndole que está mal y que crean lo que cree uno, sino que está bien lo que los demás piensen y sea diferente a lo de nosotros. Yo considero que la tolerancia es aquella capacidad de poder saber escuchar y de aceptar las ideas y las opiniones de los demás, como lo decían mis compañeras anteriormente.
Este valor consiste en respetar las diferencias y las libertades fundamentales, aunque éstas sean contrarias a las opiniones que nosotros tenemos personalmente. Este valor moral implica el respeto, prácticamente el respeto íntegro hacia la otra persona, hacia sus ideas y hacia sus creencias, independientemente de que las compartamos o no. Y con relación al derecho, esta no implica desprenderse de las convicciones que tenemos personalmente, sino entender de que todas las personas por naturaleza somos diversas y que por tanto cada uno es libre de seguir sus propias opiniones y sus propios pensamientos y su forma propia de expresarse y de comportarse. Entonces se podría decir incluso que la tolerancia es aquel valor fundamental que debe acompañar a toda la sociedad para hacer posible la paz y la sana convivencia. Como segunda medida responderemos el cuestionamiento de qué dice el Estado de Derecho acerca de la tolerancia. Lorena Jordán. Bueno, la Constitución Política de Colombia, en su artículo segundo, establece que uno de los fines del Estado es asegurar la convivencia pacífica y pues para mí eso requiere un cierto grado de tolerancia. Sin embargo, la realidad está totalmente como aparte porque pues es bien sabido que Colombia es un país con poco o casi nada de tolerancia en la medida que muchas personas consideran correctos solamente sus propios criterios y pasan por encima de los derechos de los otros. Esto no quiere decir que el Estado no esté ejecutando todas aquellas medidas encaminadas a asegurar la convivencia pacífica, pero como partes que somos de un Estado, los ciudadanos de vez en cuando deberíamos como hacer una introspección y analizar y reflexionar si lo que a mí no me parece, si lo que a mí no me parece que esté bien, me esté validando para hacer algo al respecto y ser intolerante o simplemente debería tomarlo más calma y responsable posible. Sofía Garzón. Bueno, acompañando a lo que dijo mi compañera, pero en otro artículo, artículo 26 de la Constitución Política, tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y también a las libertades fundamentales. Por lo tanto, aquí se deberá favorecer la tolerancia entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, además de promover el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Además, el Congreso aprobó una ley que tiene por objeto promover e institucionalizar en Colombia el Día Nacional para la Tolerancia, la Solidaridad y la Convivencia en Concordancia, de acuerdo con el preámbulo de la Constitución que anteriormente mencionamos, y tiene como finalidad que las instituciones del Estado y las organizaciones civiles y la comunidad se promueva y consolide una cultura de tolerancia y convivencia para vivir en paz. Y Cedin Bacuán. Para mí la tolerancia es un deber moral, político y jurídico de los individuos, los grupos y los estados, y se ve reflejado en el artículo 13 de nuestra Constitución, que dice que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades. Asimismo, dice que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. Esto para contribuir a sustituir una cultura pues, de violencia por una cultura de paz. Es responsabilidad del Estado adoptar las medidas necesarias para combatir esos problemas, promover la unión de las personas, investigar los casos de discriminación, garantizar la diversidad humana, los derechos humanos y las libertades individuales. En materia de derechos humanos, fomentar en los individuos y las comunidades que acepten y respeten el carácter multicultural de la familia colombiana, impedir la marginación, la violencia, la discriminación, la exclusión de la participación social y política de grupos vulnerables. Pues para mí, pienso que el Estado ha fallado en la lucha contra la intolerancia, ya que la rama legislativa del poder, los medios de comunicación y en general las redes sociales fomentan la intolerancia en el país. El fútbol y la política son escenarios de intolerancia en nuestra sociedad, ya que los hinchas se rivalizan de una manera violenta, si se cruzan en la calle con las camisas de sus diferentes equipos de fútbol y del mismo modo pasa con los seguidores de los candidatos políticos. La gente se insulta y hasta amenaza en temas relacionados. En ambos grupos existen personas que ofenden sin argumentación, sin argumentos a eso. Este ambiente de intolerancia se extiende en toda la sociedad, en las redes sociales, se
se volvió normal los debates a partir de insultos, de desinformación y los argumentos falaces. Alexandra Betancourt. En el derecho constitucional, la tolerancia concierne a tres sectores. El de la conciencia referido al de las convicciones religiosas, el cultural referido a las cuestiones éticas, lingüísticas y de identidad. Y por último, el político que concierne al plural. En la práctica será necesario intensificar las actitudes de la tolerancia para alcanzar una sociedad en la que la convivencia pacífica sea el hábitat natural en el que se desarrollen las personas. Gisela Flores. Bueno, ya a manera general, yo en el ámbito estatal, pues la tolerancia exige justicia, imparcialidad en la legislación, el cual es en la aplicación de la ley y en el ejercicio de los poderes judicial y administrativo. También esta exige que toda persona puede disfrutar de oportunidades económicas y sociales sin ninguna discriminación. Considero que si partimos del fin que persigue el Estado social, hecho que es prácticamente reconocer ciertos derechos inherentes a la persona por el simple hecho de serlo, entre ellos sus libertades y su dignidad humana, podríamos decir entonces que todo sujeto tiene potestad de poder expresar sus ideas, su pensamiento y expresar su conciencia sin limitación alguna, siempre y cuando no dañe con ello a los demás. De allí la famosa frase que todos conocemos, que es la de mis derechos van hasta donde empiezan los derechos de los demás. Y pues podríamos decir entonces que la tolerancia incluso debe ser puesta en aplicación en aquellos casos donde de cierta forma no compartimos las ideas de alguien o no nos sentimos identificados con el movimiento. Pero ello no quiere decir que todo, pues sin importarnos lo que sea, debe ser aceptado por la sociedad. Pues aquellas ideas que son disfrazadas bajo el derecho de la libertad de opinión y que impartan actos de violencia o discriminación y que generen todas aquellas, y que en general, perdón, todas aquellas que se constituyan como amenaza para un grupo vulnerable o para la sociedad en general deban ser limitadas. Y es precisamente como respuesta y garantía al respeto del derecho de los demás y a las libertades fundamentales de todos. Por esto es necesario distinguir y tener en cuenta esa delgada línea que existe entre la libertad de expresión y, por ejemplo, el derecho a la honra o al buen nombre o a la seguridad de todos, que son derechos que prácticamente terminan siendo puestos en balanza con el derecho a la libre expresión. Porque entonces la tolerancia no se debe ceñir simplemente a aspectos de libertad de expresión, sino que también en garantizar como sociedad, como lo decían anteriormente, que todas aquellas personas puedan disfrutar de oportunidades económicas y sociales de tratos igualitarios sin ningún tipo de discriminación, cosa que no sucede en nuestro país. Entonces, podríamos decir que no solo la tolerancia es indispensable en un Estado social de derechos, sino que también se debe garantizar la implementación de debates abiertos y libres y en general facilitar el diálogo donde se tenga la posibilidad de poder compartir diferentes pensamientos, pero basados en el respeto, en la solidaridad y en la escucha recíproca. Listo. La tercera pregunta a responder será, ¿qué posición tendría el naturalismo en este tema? Loren Jordán. Bueno, teniendo en cuenta que el naturalismo no solo como parte de la teoría del derecho, sino también que hace parte de la corriente filosófica en la medida que postula la existencia de derechos determinados por la naturaleza humana y previos a todo ordenamiento jurídico. Entonces, poniendo esto en contraste con la tolerancia, quizás pueda resultar inconsistente siempre y cuando las normas de un ordenamiento jurídico se contrapongan a tales derechos naturales. Entonces la sociedad está encaminar todos los ordenamientos a esa clase de derechos y prácticamente se convertirían en reglas imperativas, lo que en su medida podría perjudicar la validez, la eficacia o la legitimidad de la norma o las tres al mismo tiempo. Sofía Garzón. Para este punto yo me quise enfocar en John Locke.
una de las personas más influyentes del naturalismo, ya que él dice que el hombre es un individuo libre que tiene derechos naturales, entre ellos su autoconservación, que serán inviolables tanto por terceros como por un Estado. Y también él escribe la carta sobre la tolerancia, que por ello él dice que, bueno, esto es una obra escrita y responde al problema de la religión proponiendo la tolerancia religiosa como respetuosa y desarrolla el concepto de la libertad individual. Al criticará la intolerancia y la coacción tanto de las sectas religiosas como del Estado. Y esto también dice que se puede llevar a cabo en contra del individuo. Y también él se enfoca en esto es porque desde hace mucho tiempo las guerras de la religión presiden la historia que va yéndose a través del tiempo y que a partir de esta afirmación del principio de la tolerancia implica el reconocimiento del derecho de cada cual a profesar las creencias que cada uno quiere o idealiza. Lice Dimbacuán. Eh, Puesto que para el naturalismo sostiene que el derecho vale y por ende obliga no por lo que haya creado un legislador soberano o porque tenga su origen en cualquier de las fuentes formales, sino por la bondad o justicia de su contenido. Por eso, para el naturalismo, la tolerancia se podría decir que la considera por los derechos propios de la naturaleza humana y puede dirigir las normas a suplir las necesidades básicas cuya insatisfacción ha puesto como un elemento que favorece la acumulación de ira que pudiera estallar en cualquier momento violentamente. Entonces, la tolerancia como la naturaleza social de la persona sustenta la colaboración solidaria y al poner de relieve el derecho natural se podría acercar al fin de la violencia en la sociedad, ya que es un derecho fundamental a la interpelación que constituye el eje central de la ética de ciencia y de la filosofía política de una sociedad libre. Alexandra Betancourt. Bueno, hay dos aspectos que según se atiende a su significado histórico que hace referencia a los problemas de convivencia entre distintas creencias, primero religiosas y luego políticas, o el concepto de tolerancia más actual que se extiende al problema de las minorías étnicas, lingüísticas y raciales, de los que se llaman diferentes. Para Bobbio, no es lo mismo el problema de la tolerancia de creencia u opiniones distintas que implican la argumentación sobre la verdad y la compatibilidad teórica, al problema de la tolerancia hacia los diferentes, por razones físicas o sociales, que sitúa el problema de la discriminación y el perjuicio. No puede negarse la existencia de sociedades multiculturales que han de desarrollar reglas generales de convivencia acorde a derechos para asegurar una coexistencia pacífica y democrática para todos. Gisela Flores. Yo tengo una frase que dice que tenemos tanto por reclamar en el nombre de la tolerancia el derecho a no tolerar la intolerancia, el cual esto es un desacuerdo que no puede poner con razones, ya que hay que tolerar justo porque implica aceptar lo que nos desagrada, ya que inclusive hacer eso es complejo. Por eso hay que trabajar en ser más tolerante y aceptar a las razones que los demás tengan. El naturalismo como teoría incluso tiene en cuenta dentro de su concepción la moral como pilar, es decir, que parte de la relación necesaria entre el derecho y la moral por medio de una concepción ética según la cual las acciones son intrínsecamente buenas o malas. Eso que, como por ejemplo, si traemos a colación el delito del robo, no podemos decir que existe robo bueno o robo malo, o que el robo no es robo porque se hizo por necesidad. Por tanto, se puede llegar a afirmar que dentro de esta teoría una norma no puede ser calificada como jurídica si contradice aquellos principios morales. En este pensamiento del naturalismo se pretende que el hombre en sociedad pueda llegar a ejercer todas las libertades utilizando la razón primordialmente, partiendo del hecho de que para estos la razón no es subjetiva porque se tiene en el entendido de que el hombre naturalmente es un ser con razón y por tanto tiene la facultad de poder discernir entre lo bueno y lo malo o entre lo justo y lo injusto. Por tanto, pues no existiría opción de que lo que para una persona sea buena sea considerado algo bueno, para otra persona sea
La cuarta pregunta a responder será, ¿qué papel juega la moral en el ejercicio de la libertad de expresión? Loren Jordán. Para empezar, yo diría que la libertad de expresión es la norma y el límite como tal es la moral. Entonces, el límite ético a la libertad de expresión se constituye cuando, por ejemplo, en lo político o en el ámbito del periodismo, lo manifestado es inapropiado y amenazante. Por ejemplo, un insulto o un agravio puede ser, por ejemplo, inapropiado en un discurso político, en primer lugar, pues porque no se espera que eso ocurra. Entonces, a lo que trato de llegar es una amenaza se constituye ante toda expresión que ponga en riesgo el bienestar o seguridad de otra persona y por ello cabe más como un exhaustivo cuidado en las manifestaciones de todo y sobre todo quien se encuentre en una situación de privilegio o ejerza un poder desde el Estado, desde lo público. Sofía Garzón. Bueno, la libertad de expresión, como toda libertad, debe estar sujeta a un Estado de Derecho. Y es el derecho el rector de la libertad puesta en acción, ya que el derecho no es un común conjunto de reglas y leyes, porque sí, sino que es el escenario de un entretejido jurídico sostenido por la moral. Pero en esto podemos ver dos caras de la moneda. El primer ejemplo es por qué. La primera es que la expresión en aspectos como la religión, teniendo un juicio moral, que toda religión es una expresión y acción que respete un cuerpo jurídico de una nación y no dañe la libertad de sus miembros ni interponga las trabas en el desarrollo de la conciencia de cada individuo. Y por el otro lado es que, por ejemplo, cuando se publica una caricatura de un ídolo musulmán en Francia, pues en medio de los tumultos en los países musulmanes y, o sea, pasa algo grave y esta acción la quieren justificar bajo una libertad de expresión. Entonces es donde empezamos la discusión moral, porque si se ejerce una libertad que tendrá como efecto el mal y la muerte para otros, la ofensa a la fe de muchos y ocasionará, es decir, muchos conflictos graves e imperdonables. Entonces, el uso de la libertad es o sea, en este caso sería inmoral y carece de un desarrollo ético, pero entonces también se consideraría como una violación de la libertad. Por lo tanto, considero que el derecho, la libertad, la justicia y la paz son valores que nosotros mismos no solamente debemos defender, sino que también debemos practicar en cada espacio. Dice Dimba Kwan. Bueno, para mí el papel de la moral sobre la libertad de expresión es una relación entre sí para complementarse, ya que se necesitan de tal modo que no puede haber ética sin libertad ni libertad sin. La ética nace de una decisión personal que no puede ser impuesta por nadie y en esto se diferencia de la ley. A su vez, la libertad de expresión es posible como un resultado de la práctica de las virtudes que llevan a un crecimiento personal y profesional. La libertad de expresión es agente de cambio porque aporta la materia prima para la libertad de los ciudadanos y de la sociedad. Y para no quedarnos como estancados, pues siempre en lo mismo. Se aplicaría la moral en el ejercicio de la libertad de expresión, de modo que al recibir tus cosas no sea motivo de rechazar otras, sino respetarlas. Alexandra Betancourt. La moral en ejercicio de la libertad de expresión juega el papel de regulador social, pues el factor moral es dirigido o aprendido por aquellas acciones que son socialmente aceptables, pues se construyen para respetar y actuar de manera correcta sin agredir a otro, ni imponer su propia libertad, aunque hoy en día es cuestionable, pues toman la palabra libertad de expresión para sobreponer y obligar a otras personas a seguir ideales muy diferentes a los de sí mismo. Un ejemplo sería sin importar que hayan niños, adultos, mayores o personas que no compartan ese mismo pensamiento de libertad. Gisela Flores. Bueno, la moral entra a limitarnos un poco debido a que uno tiene pues su derecho de expresar lo que quiere o piensa, pero esto no nos da el derecho de decir algo pues de que pueda hacer sentir mal a alguien más o crear un conflicto, debido a que esto implica un ejercicio permanente de la libertad como el ser en un grado de libertad, la cual la moral nace de la decisión personal
y no puede ser impuesta por nadie, y en esto se diferencia de la ley. Bueno, en este cuestionamiento yo diría que la moral cumple un papel fundamental en el ejercicio de la libertad de expresión y de pensamiento, e incluso podríamos tomar dos posturas. Una primera en la que la moral no sirva como fundamento para garantizar que en una sociedad no se impartan pensamientos destructivos o que se incite a la violencia y a cometer delitos, o podríamos tomar la postura de que estos actos encasillados dentro de la moral, como actos y comportamientos delimitados por gran parte de la sociedad, terminan siendo finalmente que puedan llegar a ser utilizados para restringir este derecho a la libertad de expresión bajo la justificación de la tolerancia de la que tanto hablamos. Entonces, si nos basamos por el derecho a la libertad de expresión, ningún tipo de discurso debe estar por fuera de la ley. Y esto se explica, por ejemplo, suponiendo que exista un grupo de minorías que piensen diferente y pues sus ideas sean consideradas intolerantes por la mayoría de la población en una sociedad al aceptar esta paradoja de Popper. En este caso, y si nos basamos por esa paradoja, estos y sus ideas deben ser censurados y deben ser esas ideas establecidas como contrarios a la ley y por tanto se les debería pues negar el poder difundir su pensamiento y ser prohibidos. Lo que sucede con este caso puesto en mención es que al ser una minoría o una persona, quizá el daño que se llegara a causar no sería de gran escala. El problema principal radica cuando dichas ideas son aceptadas por muchas personas y terminan influyendo de forma negativa en la sociedad, incluso incitando a cometer delitos o a atentar contra la vida de los demás. Sin embargo, debemos resaltar que aún así esa persona es la que toma de forma autónoma y decide cometer esto y por tanto, pues la responsabilidad termina siendo suya y no de aquel que lo inspira a cometer ese delito. Entonces se podría decir que la sociedad actual no necesita censurar las ideas contrarias, en principio porque tenemos un precedente y la historia nos ha demostrado que no siempre la mayoría tiene razón y pues ello lo hemos reflejado con la Segunda Guerra Mundial, donde incluso dichos actos atroces que eran cometidos para esa época eran legítimos y eran respetados por diferentes personas, por la mayoría de las personas se podría decir, pero pues que al fin y al cabo no eran prohibidos. Y segundo, porque contamos con una sociedad, creería yo, un poco más instruida y por tanto con más dificultad para llegar a ser seguir actos y pensamientos que son como contrarios al medio. Bueno, ¿qué podría ser el derecho en este asunto? Loren Jordán. Bueno, el derecho, en la medida de lo posible, ha ejecutado una serie de acciones encaminadas a castigar ciertos actos de intolerancia, como por ejemplo los delitos contra la integridad moral, que a través de ciertos preceptos condicionados, entonces el derecho transmite el mensaje de cero tolerancia a la intolerancia, porque eh, este tipo de actos se pueden dar por medio de ataques como contra la dignidad de la persona a través de malos tratos, actos hostiles, vejatorios, humillantes, degradantes, entre otros. Y aún así, en la sociedad colombiana, teniendo esto presente, persiste la tolerancia. Entonces nos damos que ni el derecho ni su poder coercitivo puede contra el arbitrio de una persona, porque hay personas que no les importa actuar deliberadamente. Y es aquí donde se trata de un trabajo conjunto donde las personas aprendan a manifestar sus inconformidades o aquello que no comparten a través del diálogo respetuoso u otros mecanismos que no impliquen la violencia de ningún tipo. Sofía Garzón. Bueno, una conducta tolerante implica un discernimiento individual en el cual se puede respetar y aceptar las diferencias raciales, políticas, sexuales, sociales y demás cosas. Asimismo, la tolerancia se encuentra estrechamente ligada al deber que tiene toda persona para respetar los derechos humanos de las otras personas. Por ello, el derecho a la libertad, igualdad y la prohibición de la discriminación son derechos humanos reconocidos expresamente en tratados internacionales de los cuales Colombia hace parte. Por ello, es necesario el fomento del respeto hacia nosotros mismos como parte de la cultura y ya que esto es un proceso de aprendizaje e interiorización de nosotros mismos como población.
Liceo de Imbacuán. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin discriminación de fronteras, sea oralmente o por escrito, en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su derecho. El Estado está en la responsabilidad de proteger la diversidad de pensamientos, que ser diferente de ciertos aspectos no sea un riesgo de violencia. Alexandra Betancourt. La intolerancia exige un marco legal. Los gobiernos deben aplicar las leyes sobre los derechos humanos, prohibir los crímenes y las discriminaciones contra las minorías y debe garantizar un acceso igualitario a los tribunales de justicia, a los responsables de derechos humanos y a los defensores del pueblo. Se deben adoptar todas estas medidas positivas necesarias para fomentar la tolerancia, en cuanto a que son necesarias para la paz, el progreso económico y social para desarrollar y fomentar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. A fin de instaurar una sociedad más tolerante, los estados han de ratificar las convenciones internacionales existentes en materia de derechos humanos y, cuando sea necesario, elaborar una nueva legislación que garantice la igualdad de trato y oportunidades a todos los grupos e individuos de esta sociedad. Gisela Flores. El derecho y la tolerancia están estrechamente enlazados debido a que exigen justicia e imparcialidad en la legislación y en la aplicación de la ley, también en el ejercicio de los poderes judiciales y administrativos. Y exige también que toda persona pueda disfrutar de oportunidades económicas, sociales, sin ninguna discriminación. Finalmente, yo considero que este resulta ser un debate un poco complejo si lo vemos desde cualquier punto de vista, porque para mí en el derecho se debe impartir la tolerancia, porque este termina siendo finalmente un valor indispensable en el desarrollo de las relaciones entre los miembros de la sociedad, pero no se debe impartir una tolerancia ilimitada, sino una tolerancia limitada donde se permita poder expresar el pensamiento, como lo dije anteriormente, por medio de un debate abierto y libre, claro está, respetando la posición del contrario, con el propósito de que el diálogo sea la única alternativa para llegar a acuerdos y el uso de las armas y la violencia y en general todos esos actos que representan daño hacia la otra persona no sean utilizados como excusas para dar a conocer un pensamiento contrario.